Continuamos hoy con 1 Timoteo. Les ruego que abran sus Biblias, por favor. En 1 Timoteo capítulo 1 vamos a estudiar en esta mañana los versículos 12 al 14. La porción que me toca exponer hoy y el siguiente domingo va hasta el 17. De igual manera vamos a volver a leer hasta el 17, porque hay un énfasis muy importante que Pablo hace acerca de la gracia de Dios. Hoy cantamos mucho acerca de la gracia. Y si hoy estamos, es por gracia. Siempre la gracia actúa, siempre la gracia no es una vez y para siempre, es constante, todos los días. Nosotros siendo pecadores, redimidos, sin embargo pecamos, pero por la gracia de Dios, como decía nuestro hermano, no hemos sido consumidos, porque sí, todos merecemos castigo, condenación. Sin embargo, Dios nos otorga, a pesar de nuestra condición, gracia sobre gracia. Dice 1 Timoteo capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a encomendarnos al Señor y pedir su ayuda en esta mañana. Padre amado, una vez más venimos a tu presencia para solicitarte, Señor, tu ayuda. En primer lugar, para que la disposición de nuestra mente, nuestro corazón, sea en humildad, para poder recibir tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener una actitud humilde en este momento, para someternos a tu palabra y ver, Señor, esperar tu palabra para nosotros, para cada uno de nosotros, porque tu Espíritu Santo lo aplica a cada uno según su necesidad. Y te ruego, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Danos entendimiento y sabiduría. Nosotros, Señor, necesitamos tu ayuda. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la medida que un creyente o una iglesia entiende y reconoce que todo lo bueno que posee, en la medida en que un creyente o una iglesia entiende y reconoce todo lo bueno que posee, por ejemplo, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el amor genuino de los unos a los otros, que provienen de la gracia divina, del evangelio de la gracia de Dios, este creyente o esta iglesia va a crecer en su capacidad de gratitud en el servicio y en la adoración a Dios. A medida que nosotros reconozcamos, entendamos el evangelio de Dios, de que todo lo que nosotros somos y vamos a hacer algún día es únicamente por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Nuestro corazón, vamos a tener un corazón agradecido. Agradecido como el apóstol Pablo en este texto, al recordar su pasado y la gracia que él recibió en su vida.
Y acuérdense, hermano, que esta carta es una carta pastoral, es una carta que Pablo envía a la iglesia de Éfeso para corregir falsas enseñanzas y poner orden en el culto de adoración. Y en este sentido, vimos ya que habían falsos maestros que estaban usando la Escritura, estaban usando específicamente la ley de forma incorrecta y maliciosa. Y evidentemente al usar la ley de esa manera, habían resultados desastrosos porque pervertían el Evangelio. Pervertían esa capacidad de gratitud de los creyentes al reconocer únicamente la gracia de Dios en sus vidas. Ellos querían añadir obras, querían añadir ese hecho de obedecer la ley para poder salvarse. Usaban mal la ley en ese caso. Y hoy en los versículos 12 al 14 que vamos a estudiar, Pablo mismo se pone como ejemplo para aclarar, especificar a Timoteo y mostrar a la iglesia. Acuérdense que esta carta Pablo lo envía a Timoteo, pero para que Timoteo lo lea a las iglesias de Éfeso. Y esta carta iba a ser leída ahí y les muestra claramente lo dañino que es el hacer un uso incorrecto de la ley, lo perjudicial que es. Confiar en la ley para salvación, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Y Pablo, justamente Pablo, es el mejor ejemplo de cómo al utilizar o entender mal la ley, la aplicación de la ley, lo dañino que puede ser. ¿Por qué? Porque él nos muestra justamente en Hechos su situación de cómo él perseguía a la iglesia. Si se fijaron en el verso 13, él dice que era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Su pasado era el peor de todos. De verdad, hermano, él no está mintiendo cuando dice en el texto que leímos también, yo soy el primero, yo soy el peor. Y lo que él quiere demostrar es que la gracia de Dios está disponible para el peor de los pecadores. Todo pecador puede acceder a la gracia de Dios. Y Pablo se pone como ejemplo para demostrar eso. No importa qué tan perverso, qué tan malo haya sido una persona. Si reconoce y entiende el Evangelio, cree en el Evangelio de la gloria de Dios, Dios le va a dar su gracia, es decir, le va a perdonar y le va a transformar. Pablo creía realmente, con todo su ser, que estaba obedeciendo a Dios. Pablo creía eso. Por eso él de esa manera tan furiosa perseguía a Cristo mismo y a su iglesia. Y Pablo, siendo el peor de los pecadores, como él mismo se autodenomina, Pablo dice, no puede ser, está asombrado de que a mí, que era un asesino, Dios me permita no solamente que Dios me haya perdonado, yo no merecía perdón, sino también me dio el privilegio de servirle. No es poca cosa. Y Pablo muestra que inclusive él no es digno de ese honor. Por eso, hermanos, a medida que vos y yo entendamos la gracia de Dios, nuestro servicio a nuestro Señor va a ser genuino, con ánimo pronto. Vamos a hacer las cosas para nuestro Señor de una manera, con un agradecimiento tal en nuestros corazones, que eso va a dar gloria a Dios. Nuestra adoración verdaderamente va a crecer, se va a perfeccionar. Y el Señor, cuando nos escuche cantar, yo creo en los próximos domingos, si su palabra hace efecto en tu corazón, nuestra adoración, yo creo, va a ser mucho más sincero, más consciente y más agradecido. Y lo que Pablo nos muestra en estos dos textos, en estos versículos, tres versículos en realidad, es que solo la gracia de Dios, en primer lugar, solo la gracia de Dios tiene poder para salvar al más indigno pecador. Solo la gracia de Dios tiene poder para salvar al más indigno pecador. Vamos a ver eso en los versículos 12 al 13 y en el verso 14 vemos también que sola esa gracia de Dios
tiene también poder para transformar nuestras vidas. Solo la gracia de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Veamos el primer punto entonces en esta mañana, que solo la gracia de Dios tiene poder para salvar al más indigno pecador. Dice el versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando Pablo escribe esta carta, pasaron más de 20, 30 años aproximadamente desde su conversión. Acuérdense, hermanos, tengamos en mente, Pablo quiere llevarnos al momento de su conversión, ¿sí? Quiere enfatizar que probablemente habían esos falsos maestros también. Pablo dice, inclusive ellos pueden ser salvos. No importa qué desastre, en qué situación desastrosa vivas o haya sido tu vida, Dios puede darte gracia. Dios puede transformarte, Dios te puede salvar y Dios te puede transformar. Y Pablo se remonta, él tiene fresquito en la mente el hecho que ocurrió aproximadamente 30 años atrás en camino a Damasco. Y recuerden, hermanos, Pablo inicia, dice, doy gracias. Pablo no puede dejar de expresar su agradecimiento por la inmensa bondad y misericordia que Dios, que el Señor Jesucristo tuvo para con él cuando él iba precisamente, hermanos, para ir a arrestar creyentes, torturarles. Y vamos a ver en Hechos cómo Pablo, cuando dice injuriador, cómo él era un sádico. ¿Saben lo que es un sádico? Se deleitaba en el sufrimiento de otros. Y Pablo su corazón era de esa manera. Y cuando Pablo va camino a Damasco, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Se le aparece. Pablo tenía pensado ir en ese camino, ir hasta Damasco para torturar. ¿Para qué? Para que los creyentes también maldigan a Cristo, el nombre de Cristo. Y vamos a ver también cómo se iba encolerizado. Respiraba odio profundo, puro odio, un sentimiento terrible que Pablo tenía acerca de los creyentes y de Cristo mismo. Y piensen por un momento, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, todopoderoso, está edificando su iglesia. Y en ese tiempo empieza en Pentecostés, los creyentes se expanden, se convierte mucha gente, y el Señor mismo que dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero la iglesia está siendo perseguida, están siendo asesinados, torturados, despojados de sus bienes. Y el Señor está con los creyentes. Y el Señor tiene el poder para librarnos de todas esas cosas, pero Él lo permite. Imagínense ahora que camino a Damasco, el Señor podía en el desierto, como dijo alguien, abrir la tierra, aparecerle a Pablo y hacer que se quede en el desierto y que muera de sed, de hambre o de lo que sea. La peor tortura. El Señor podía hacer eso. Y eso es lo que merecía, si nosotros juzgamos en nuestra mente, eso es lo que merecía este infeliz. ¿Por qué? Porque él perseguía al Señor, perseguía a los hermanos, torturaba. Imagínense que alguien está ahora agarrando a nuestros hermanos. 20 de nosotros no está hoy. ¿Por qué? Porque alguien les atrapó y le están torturando. A algunos ya le mató. Esa es la realidad. Es más, esa es la realidad también en muchas partes del mundo. Esa es la realidad, hermanos. Sin embargo,
Cristo no se le apareció y no le fulminó. Eso es lo que merecía. No, Cristo se le aparece, hermanos, y le da gracia. Le salva a este asesino. Le salva a este inmundo pecador. En lugar de enviarle directo al infierno, le salva. Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente le salva, le perdona sus pecados, sino que además le dice, ahora vos me vas a servir. Imagínense. Ahora me vas a servir. Me estás persiguiendo, pero ahora me vas a servir. Y vas a saber cuánto es necesario sufrir por mi nombre. En el versículo 12 entonces dice él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice, doy gracias. Esta palabra significa tener gratitud constante. Tener gratitud constante. Esta frase, doy gracias, no era algo que en ese tiempo nomás él tenía en su corazón. Esto era día a día. Él se despertaba y reconocía, por la gracia de Dios salvo, soy salvo. Todos los días era un agradecimiento continuo, genuino, real, no era artificial. Pablo era agradecido todos los días. Por eso nos muestra ese texto. Él empieza el versículo con agradecimiento, una oración de agradecimiento a Cristo mismo. Muestra entonces Pablo una actitud de agradecimiento permanente. Este era el carácter de Pablo, verdaderamente. Y cuando Pablo dice, aquí doy gracias al que me fortaleció, está diciendo al que me hizo capaz. Le doy gracias al que me habilitó. Pablo dice, no fue mi capacidad, sino que el Señor Jesucristo fue el que puso sus facultades a la altura de la tarea. ¿Por qué? ¿Cómo transformar a un delincuente, a un ladrón? Le sacamos de Tacumbú, sacamos de la cárcel y le llevamos a la iglesia, o le traemos a la iglesia y dejamos todas nuestras carteras, nuestra billetera, o vamos a llevarla a nuestra casa, directo. Él, su vida fue robo, su vida fue hurtar. Le llevamos ahora a nuestra casa directo. ¿Vas a dormir tranquilo, hermano? ¿Verdad que no? Vacío va a amanecer. Con la puerta abierta, vacío. Va a buscar todo. Pero ¿cómo puede alguien de esa manera tener un corazón de ladrón o un corazón de asesino, cambiar tan bruscamente? ¿Cómo puede ser que se transforme tan totalmente de respirar odio a amar a Cristo, a amar a la iglesia? Eso no es ninguna virtud humana, eso Dios nos da, Dios nos capacita. Por eso Él dice, doy gracias, no sé cómo mencionar esta palabra, está impresionado, siempre se impresiona. No puede ser, dice, yo era un asesino, yo era un blasfemo, pero ahora amo a la iglesia y amo a Cristo. Y Cristo en ese camino, ¡pum!, le cambia completamente. Por eso los creyentes cuando le ven a Pablo en la ciudad ciego, todos tenían miedo de él. Como si ayer nomás nos estaba matando y ahora se convirtió. Sí, Pablo sí se convirtió. Y Pablo dice, yo doy gracias porque fue Dios, fue Cristo mismo que me puso a la altura de la tarea que tenía que realizar. Algo completamente imposible por su propia cuenta. De tal manera que todo este celo y este odio que el apóstol Pablo había mostrado contra Cristo y su iglesia, ahora se estaba tornando en una fuerza que le motivaba a servir, a trabajar para Cristo y para su iglesia. Por eso Pablo dice, Cristo Jesús que me capacitó o me habilitó. Cristo Jesús que me capacitó para el servicio. Y querida iglesia, nosotros en primer lugar, si queremos tener un corazón agradecido,
tenemos que reconocer que en nosotros no hay ninguna virtud que mueva a Dios a obrar en nosotros. No hay. Que todo es por la gracia de Dios. Que si algo nosotros podemos hacer hoy, de corazón sincero por nuestros hermanos, por el Señor, no es algo que nace de nuestro corazón de forma natural, no nace porque somos egoístas. Sin embargo, si algo podemos hacer para el Señor, es Él el que nos está capacitando, es Él el que nos fortalece, es Él, hermano. No hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para la vanagloria. Todo lo que somos le debemos a nuestro Señor y es por pura gracia y por pura misericordia. Y Pablo estaba lleno de gratitud hacia Cristo, porque siendo un hombre perverso, malvado e impío, el Señor no solo le salvó, además dice el texto, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Una observación importante. Pablo no está diciendo que él tenía algún mérito o que era una buena persona en el fondo de su corazón. Él no dice, hay algo bueno, por eso Dios me eligió. No, hermanos. Pablo está sorprendido por esta confianza que el Señor le está otorgando. Y la fidelidad que Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esta fidelidad que Pablo manifestó a Cristo después de su conversión no fue lo que motivó su llamamiento. No es que Dios sabía, este es un tipo fiel, por eso le voy a salvar. No, justamente es al revés, porque Cristo le llama, Cristo le capacita, Él puede ser fiel en la encomienda que el Señor le está dando. Por eso la fidelidad de Pablo fue producto de la misma gracia divina que le fue dada. Y ahora observen, hermano, el término que usa él. ¿Para qué Dios le llamó? Sabemos que él es el apóstol a los gentiles, llamados por el propio Jesucristo. Pero él no usa ese término acá. A propósito, dice él, usa el término servicio, ministerio. Y esta palabra es diaconía, de donde viene la palabra diácono. Significa sencillamente servicio. Me tuvo por fiel para servirle. Pablo está diciendo, estoy profundamente lleno de gratitud hacia Cristo, que a pesar de que no merezco ese honor, Él me da el privilegio, la honra de servir a Cristo. Él no dice, yo le doy gracias a Cristo porque me hizo apóstol. No, porque le puedo servir. Porque le puedo servir. Apóstol es un título demasiado grande. Él está diciendo simplemente, le doy gracias a Cristo porque siendo lo que era un perseguidor, Cristo me dio el privilegio, la honra, el honor simplemente de ser un siervo más dentro de su casa. Siempre le digo a la gente, si Dios, si en la lista de dones, y suena en medio chabacano, pero para que entendamos, si en la lista de los dones dice que Dios nos dio el don para limpiar retretes o baños, el que tiene ese don tiene que estar feliz. Ni para eso, hermanos, no teníamos nosotros capacidad. No merecemos ni eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros merecíamos era infierno. Literalmente, no es algo para asustar a la gente. De verdad, el hombre merece por sus pecados infierno. Pero si el Señor me permite servirle en lo que sea, en su casa, en su iglesia, con los creyentes, yo debo estar agradecido. Por eso no hay jactancia. Si alguien sirve, no está esperando que otro le esté dando aplausos. No, él sirve porque reconoce la gracia de Dios en su vida. No está esperando que otro, y fulano no hace, y mira, yo solo estoy haciendo todas las cosas. No, hermano. El que sirve al Señor, el que entiende la gracia de Dios, tiene este corazón agradecido. No importa que el Señor le pida, lo hace. Deja todo y lo hace. El que entiende de dónde Cristo le rescató,
y lo que Cristo hizo para rescatarnos, es decir, morir en la cruz por un indigno pecador, merecedor del infierno por toda la eternidad, tiene un corazón agradecido por más pequeñas cosas que puede hacer para Cristo y por su iglesia. Y esto es impresionante a la luz del versículo 13, porque dice Pablo que cuando Cristo le salvó, él era un perverso, un ignorante y un violento incrédulo, está diciendo el texto. Habiendo yo sido antes tres cosas: blasfemo, perseguidor e injuriador. En el momento de su llamamiento, cuando él fue salvo, dice Pablo, yo era blasfemo, activo perseguidor y un hombre violento y cruel. Las tres palabras que usa Pablo para describir su perversidad, fíjense que va en aumento. Y Pablo, queridos hermanos, nos está diciendo que todo el tiempo estaba hablando mal o contra Cristo. Todo el tiempo de su existencia era únicamente odio hacia Cristo. Y no solo eso, sino que forzaba a los creyentes para que ellos también maldijeran a Cristo. Hoy día, hermanos, hay muchos Pablos inconversos todavía en el mundo. Y escuchamos testimonios desgarradores que nuestros hermanos están pasando, en donde las fuerzas, o por lo menos estos terroristas musulmanes, o allá en China, en Corea, de qué manera torturan a los creyentes, violan a los creyentes, forzándoles a negar su fe. Es terrible, hermano, el odio contra Cristo en este mundo. Así que nosotros no esperemos flores del mundo, sino desprecio, porque el mundo desprecia a Cristo. Y Pablo quería justamente que los creyentes en ese entonces, antes que él se convierta, él era Saulo todavía, él quería que los creyentes maldijeran también a Cristo. Pero no contento con eso, también se convirtió en un perseguidor de la iglesia. No estaba contento con hablar mal del Señor, sino que él quería causar daño a la iglesia de Cristo. Y Pablo dice, yo era injuriador. Esta palabra significa originalmente alguien cuya insolencia y desprecio por otros resultan actos desenfrenados y crueles. En aquellos días, dice Pablo, viendo a la iglesia herida y humillada, me deleitaba salvajemente. Le causaba placer ver a los creyentes sufrir. ¿Qué le hizo a los creyentes? Nada. Pero Pablo dice, yo me gustaba verle a ellos, verles desangrar y que estén muriendo enfrente mío. Pablo dice, yo odiaba tanto a Cristo y odiaba tanto el Evangelio que yo no me contenté simplemente con apresar a los cristianos. Yo no me contenté simplemente con hablar mal de Cristo y perseguir a los creyentes, sino cuando yo mismo los torturaba, dice Pablo. Abrí Hechos 26. Hechos 26. Versos 9 al 11. Y en su defensa ante el rey Agripa, Pablo dice, versículos 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Están ahí con el versículo, hermano? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, 9 al 11. Lo cual también hice en Jerusalén. Pablo dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto.
Y muchas veces, esto está diciendo constantemente, castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé, dice así tu texto, hermano, los forcé a blasfemar y enfurecido, encolerizado sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el testimonio de Pablo. Les pregunto, ¿puede salvarse alguien así? Sí puede salvarse, hermano. Por eso él se pone como ejemplo. Él no solamente se contenta con perseguirle, llevarle a los magistrados, él mismo quería torturar a los creyentes, hasta llevarlos al punto de que ellos dijeran que Cristo era un maldito. Esto es fuertísimo, hermano. Este era el corazón de este hombre. Que nosotros podíamos jugar, no tiene perdón de Dios este. Así como nosotros. Tampoco tenemos perdón de Dios. Pero sí, Pablo sí tenía perdón. Eso es lo que significa forzarlo a blasfemar. Ellos comenzaban a torturar a los cristianos y les decían que maldigan a Cristo. Y después que su sed de odio estaba saciada, dice Pablo, tenía permiso para ir a buscar en otra ciudad, inclusive en el extranjero, a traerle a los creyentes. Para seguir, ¿qué cosa, hermano? Seguir torturándole. Quería infligir el mayor daño posible a los creyentes. Era un perverso. De verdad era una persona mala. Queridos hermanos, y fue a este malvado blasfemo a quien Cristo salvó por gracia. Por eso Pablo dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pareciera ser que al final Pablo se está justificando, ¿verdad? Yo hice muchas cosas, pero no sabía nomás. No está diciendo eso. A primera lectura puede sonar contradictorio, como que recibió misericordia porque de algún modo Pablo merecía misericordia porque lo hacía con ignorancia. Pero nuestro párrafo dice todo lo contrario, hermano. Él está diciendo que él era culpable. Él no se está justificando. No se está justificando por lo que hizo siendo inconverso. En la mente judía, para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que irnos a Números 15:22. Números 15:22. Porque los judíos distinguían pecados involuntarios y pecados deliberados o a propósito. No todos los pecadores son iguales. Hay pecadores que pecan por ignorancia y hay pecadores que pecan por insolencia, a propósito. Hay personas que pecan a propósito. Hay personas que ni cuenta se dan. Números 15:22. El pasaje es largo, vamos a acortar. El 22 dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. 24. Si el pecado fue hecho por yerro, no es hierro, hermanos, por si acaso. Si el pecado fue por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Es decir, había un sacrificio. Eso nos muestra la Escritura. Pero también en el verso 30,
Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. No hay sacrificio. No hay perdón. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, en la mente judía, como podemos ver, había una distinción. Ahora, ¿por qué Pablo dice lo hacía por ignorancia? Si él perseguía a la iglesia con odio profundo, y era odio verdadero y pecaminoso, ¿por qué Pablo dice yo lo hacía por ignorancia? Porque él verdaderamente creía que estaba sirviendo a Dios. Él con todo su corazón estaba diciendo, yo soy fiel a Dios, estoy cumpliendo la ley de Moisés y estoy persiguiendo a estos que quieren quitarnos o pervertir a Moisés, quiere hacernos olvidar de la ley de Moisés, quiere quitarnos la ley. Por eso Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Él no es que ve el evangelio y dice, igual voy a perseguirles. No, el evangelio todavía no le alumbró a él. Todavía la gracia de Dios no explotó en su cabeza. Por eso él está persiguiendo y está diciendo, lo hice por ignorancia. Cuando acá en Números dice, será cortado, es pena capital, ¿verdad? Una persona que antes de ser iluminado por la gracia de Dios, hermanos, y antes de entender el evangelio y vive una vida de pecado por más perversa que ésta sea, y si esa persona conoce la verdad del evangelio y responde a esa verdad, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo, esta persona tiene perdón, esta persona será salva. Hay posibilidad para esa persona. Pero qué terrible, hermanos, que esto pase en las iglesias, en que haya personas que escuchan el evangelio vez tras vez, se hacen pasar por creyentes, pero que en realidad desprecian el evangelio porque viven una vida apartada de Dios en pecado. Viven una vida consciente de pecado, pero en este recinto, en este lugar, se comportan como creyentes. Para esas personas que desprecian el evangelio, no hay perdón, hermano. ¿Cómo se van a salvar? Cuando en Hebreos capítulo 6, verso 4, el autor de los Hebreos le dice, si estas personas, siendo ya iluminadas, gustaron el don celestial, y si vuelven a retroceder, no hay perdón, dice. Y le está diciendo a los judíos en ese contexto. ¿Por qué? Porque ellos querían abandonar a Cristo, estaban sufriendo. Y Pablo le dice, si ustedes vuelven a la ley, ¿cómo van a ser salvos? ¿Qué sacrificio van a hacer para ser salvos? Si ustedes ya saben la verdad. No hay perdón ahí. Perdón solo en el evangelio. Perdón solo por medio de la gracia de Dios. Cuando el ser humano entiende su condición delante de Dios, entiende que es un pecador que no merece perdón y pide socorro a Dios por medio de Cristo. No juegues con el evangelio. Todos los domingos, y te digo con toda seriedad, hermano o amigo, todos los domingos que se te expone el evangelio y vos rechazás en tu corazón, si todos los domingos, estos domingos van a testificar contra vos en el día del juicio, porque estás despreciando el evangelio de Dios. Hermanos, con el evangelio no se juega. Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Vos no sabés cuánto tiempo vas a seguir estando en este mundo, y no importa la edad que tengas. No importa si pensás que tenés 20 años y pensás que vas a vivir 100. Vos no sabés, nadie sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Lo que no podemos hacer es jugar con el evangelio. O nos sometemos o creemos en el evangelio, o vamos a ser condenados. Y no vas a ser salvo por venir a esta iglesia. Esta iglesia no salva.
Cristo sí salva. No juegues con la palabra de Dios. Arrepentite. Deja tu vida inmunda y volvete a Cristo. Él te va a perdonar. Solo una persona que conoce el Evangelio y lo rechaza a propósito no tiene perdón. ¿Por qué? Porque esa persona desprecia lo único que le puede salvar, que es la gracia divina. Desprecia el Evangelio. Se convierte en un perverso. Y la Biblia le dice que son apóstatas. Los apóstatas no son creyentes. Parecen creyentes. Y como decía alguien ayer en una reunión, cada 5 años vemos fotos. Revisamos la foto de la iglesia en el aniversario y siempre falta alguien. Siempre hay personas, caras nuevas, y se van las caras viejas. ¿Por qué? Porque Dios limpia. Muchos se apartan. ¿Por qué no van a aguantar, hermanos? Uno no puede fingir para siempre. La careta va a caer sí o sí. Y Cristo, que ama a su iglesia, santifica a su iglesia, nos va a permitir por mucho tiempo seguir fingiendo. Nos va a sacar. Te va a sacar, hermano. Y estamos en tiempos de apostasía. Gente que se apartan del Evangelio y aceptan cualquier evangelio que no salva. Evangelios falsos. Así que, hermanos, no nos sorprendamos que de entre nosotros, dentro de muy poco, no le veamos a ciertas personas. No nos sorprendamos. Porque Dios no tiene comunión con inconversos. No tiene comunión con gente que le desprecia. A veces yo veo a los adolescentes, jovencitos, parece que están siendo torturados acá cuando le trae a su papá a la iglesia. Y no sabe que es un día más de gracia antes que Dios le suelte y que le deje hacer lo que hay en su perverso corazón. Si tus padres te están trayendo acá es por gracia, hermano. Que Dios nos suelte es terrible, es tragedia. Y hay padres a lo mejor, o madres inclusive, que piensan que eso no es verdad. Apañan a sus hijos. No hagas eso, le estás despreciando. ¿Querés que tu hijo se vaya al infierno? ¿Qué clase de amor por los hijos es eso? Arrepentite. Dios es amplio en perdonar en el tiempo de Dios. Antes de que Dios te suelte, antes de que Dios quite de vos esa gracia que hasta ahora está disponible, no es que te va a quitar la salvación, no sos luego salvo. Y te quite la gracia de estar expuesto una vez más al Evangelio, a la gracia de Dios, una vez más. Una vez más, hoy domingo, 4 de diciembre. Esto es verdadero, esto es literal, y Cristo te está hablando una vez más. No desprecies el Evangelio, no desprecies, arrepentite. Y Dios es amplio en perdonar para darnos salvación. No hay salvación por las obras aparte de la gracia. Bueno, estas personas, dice Pablo, y él mismo, no estaban siendo iluminados todavía por la gracia de Dios para entender el Evangelio. Y Dios tenía sobradas razones, hermanos, para enviarnos al infierno cuando todavía éramos inconversos. Sin embargo, su gracia vino a nuestro auxilio y no solamente nos salvó, sino que también nos concedió el privilegio de servirle. Qué honra y qué privilegio, hermanos. Y el segundo punto es que solo la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios tiene poder para salvar al más indigno pecador. Y no solamente eso, sino que también tiene el poder de transformar nuestras vidas. Solo la gracia de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Y Pablo, con un énfasis en nuestro texto, inicia y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El texto no inicia así en el griego, porque Pablo quiere dar un énfasis a la gracia de Dios y quiere mostrar justamente con su vida
que Él era el peor de los pecadores y para Él sí hubo perdón, cuando entendió el Evangelio, creyó el Evangelio, y Él quiere mostrar la superabundante gracia de Dios. La gracia de Dios. Hermanos, nuestra vida es un desastre sin Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa, caminamos por caminos equivocados a lo largo de nuestra existencia. Y muchos piensan que se van en caminos correctos, en su propia mente. El castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Y nadie está excluido de esta verdad bíblica. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarla. Pero entra en escena la gracia de Dios. Gracia es favor inmerecido que Dios nos otorga. Y Pablo acá nos está diciendo, Cristo nos otorga gracia. No podemos hacer nada para ganar la salvación. No es por obra. Y no sos bueno. No somos buenos. Somos malos. Cuando nos comparamos al estándar de Dios, al carácter de Dios, somos imperfectos y somos pecadores. Somos inmundos pecadores. No somos buenos. Por eso es gracia cuando Dios nos da ese regalo inmerecido. Merecíamos infierno y Dios nos da lo contrario. Nos da vida eterna en su presencia, gozo eterno. No tiene nada que ver con nuestros méritos. Efesios 2, 8 al 9 dice, hermano, conocemos de memoria. Somos salvos por gracia, no por obras. Y Pablo era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Pero dice él, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y la frase más abundante es una sola palabra en el griego. Es la palabra uperpleonazo. Pablo le gusta usar esta palabra. Cuando es demasiado grande, usa el prefijo uper, que es súper abundante. Demasiado. Significa sobreabundante. Algo que sobrepasa o que rebosa. Es la palabra que está usando más abundante. Sobrepasa. La gracia de Dios sobrepasa a todo pecador, todo pecado. Imagínense, hermano. Nosotros, como bien se mostró la vez pasada, la ley de Dios, el uso de la ley de Dios, nosotros todos los días pecamos contra la ley de Dios o no. Si ustedes se fijan, nuestros pecados siempre rondan los 10 mandamientos. ¿Mentimos o no? ¿Verdad? Pensamos, usamos nuestra mente para perversidades, adulteramos, deseamos cosas, siempre ronda los mandatos de Dios, ¿cierto? Pero imagínense ahora que ustedes sean el grupo y hoy nosotros si pecamos contra Cristo, estaba en la cruz y nos duele, sí, nos duele, al creyente le duele pecar cuando ve que Cristo murió en la cruz por ese pecado. Pero ahora imagínense que ustedes está Pilatos y ustedes son el pueblo. Ustedes son el pueblo. Y ustedes, Pilato les da a elegir, ¿verdad? Les suelto al ladrón, al asesino que salió de la cárcel ahora, o a Jesús. Y todos ustedes gritan, queremos al asesino. Crucifiquen a Jesús. Con odio. Todos ustedes. Pónganse en la piel para que entiendan lo que pasa. Todos ustedes. Todos nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Sin embargo, el apóstol Pedro en Hechos 3, cuando él predica a los judíos, a esa misma multitud que días atrás estaba gritando, crucifíquenle, Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Sabemos que hicieron por ignorancia. Pero si ahora ustedes se arrepienten,
tendrán salvación. Dios les va a perdonar sus pecados. Nosotros a veces hacemos distinciones, ¿verdad? Pero igual, hermano, somos pecadores. Imagínense en ese punto. ¿Hay perdón para esa gente que gritó crucifíquenle a Jesús? A Dios hecho hombre. Sí hay perdón. Sí está disponible. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mucho más abundante. Dice. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo en Romanos. Por eso tenemos esperanza. Por eso el hombre, mientras escucha el Evangelio, tiene esperanza. Pero, una vez más, yo sé que soy repetitivo con eso, pero no pienses que tenés tiempo para decidir. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Algunos piensan, cuando yo estoy a punto de morir, ahí voy a confesar todos mis pecados, me voy a arrepentir y Dios me va a salvar. Eso es mentira, vos no sabés eso. Como decía alguien, eso es pensar, te vas a 150, a 200 kilómetros por hora en tu vehículo. Y estás ahí, vas a chocar, te quedaste sin freno. Y vas a decir, cuando esté a punto de chocar, me pongo el cinturón. Eso no va a pasar. Ni te vas a acordar del cinturón, ni te vas a acordar de Dios en ese tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Pablo dice, la superabundante gracia de Dios está disponible, pero su gracia fue mayor que mi pecado. Y la palabra de Dios, yo sé que estaban estudiando ese texto, algunos de los muchachos, y había una discusión de quién habla acá, cuando dice, pero la gracia del Señor fue más abundante, ¿verdad? Cuando dice después, la fe y el amor que se hallan, que están en Cristo Jesús. ¿Quién es este Señor? ¿Es Dios el Padre o es Cristo? ¿Verdad? Y en la Biblia se menciona, por ejemplo, en 2 Corintios 1:12, que la gracia se recibe tanto de Dios el Padre. Anoten para irnos más rápido y corroboren. La Biblia muestra que la gracia recibimos tanto de Dios el Padre como también de Cristo. Gálatas 1:6 también manifiesta ese hecho. Es decir, que en este texto, Pablo está hablando de Cristo mismo. Y uno enseguida dice, ¿cómo la gracia del Señor que está en Cristo? Pensando en nuestra mente, esa gracia que está en mí. Como que algo que no cuadra ahí. Pero fíjense que Pablo utiliza primero el título o el título de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Usa Cristo y Jesús. Esa gracia nos capacita a nosotros. Y cuando Pablo muestra acá este énfasis tan grande acerca de la persona de Cristo, es a propósito. Por eso Pablo desde el versículo 1 establece que tanto el Padre y el Hijo están en el mismo nivel. Cristo es Dios. Sin Cristo no hay salvación. Los judíos, los judaizantes, los falsos maestros atacaban la persona de Cristo. Querían rebajar a Cristo. Pensaban que Cristo no era Dios y que no era suficiente. Entonces Pablo pone este énfasis en la persona de Cristo y siempre menciona, cuando empieza el 12, si observaron, él dice, es una oración, doy gracias, siempre él dice gracias a Dios. Pero ahí dice, doy gracias a Cristo, no a Dios el Padre. Él le ora a Cristo directamente. ¿Por qué? Porque quiere dar un énfasis de que Cristo, o dar el testimonio de que Cristo es Dios. No es inferior que Dios. De Cristo dependemos. En Cristo tenemos la gracia. Cristo es el que nos capacita. Y justamente eso era lo que estaban atacando los falsos maestros también en Éfeso. Esta gracia de Cristo que salva, hermanos, es una gracia que transforma. En otro texto dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, dice Pablo.
Y añade Pablo y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, yo no recibí la gracia y me quedé en mi casa, no le perseguí más a los creyentes, pero tampoco me junté con ellos, no me importaron. No. Pablo dice que la gracia de Dios transforma. Por eso dice, antes yo era, no soy, ni sigo siendo. Si nosotros recibimos gracia, si decimos que hemos conocido la gracia de Dios, esa gracia debe transformar nuestros corazones, nuestras vidas. Por eso es tan perjudicial, y nosotros lo hemos hecho por tanto tiempo, decirle a la gente, recibile a Cristo. Salíamos a las terminales a repartir folletos, a evangelizar. Y al que pasaba le agarramos a ir, orá conmigo, ya sos salvo. ¿Cuántas decisiones hubo? 20 decisiones. 50 se recibieron a Cristo. 50 se salvaron. ¿Dónde nosotros vamos a saber? Ni sabemos de dónde están. No sabemos sus vidas. Pero de igual manera, si vos que estás acá decís, yo he recibido la gracia de Dios, creí en el Evangelio, pero tu corazón es igualito de perverso, igualito de malo, igualito de indiferente a Dios, entonces esa gracia no está en vos. Porque la gracia de Dios transforma, no nos pone igual. Fíjense que les transformó a alguien que estaba odiando a los creyentes, a Cristo mismo. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo, hermano? En el acto, es porque uno se despierta. Uno por primera vez ve la santidad de Dios y por primera vez ve que le ofende a Dios. Por primera vez ve su pecado, lo grave que es. Y entiende, ya no lo hace y está luchando, se está santificando, pero no está disfrutando su pecado. La gracia le transforma. Me decía alguien, ahora sí me voy a arrepentir. Me estoy arrepintiendo. Mentira. ¿Cómo que se arrepiente por cuota? La Biblia no menciona eso. No menciona arrepentimiento por cuotas. ¿En cuántas cuotas te vas a arrepentir, hermano? 24 cuotas, en 36 meses. No se arrepiente por cuotas. Cuando la gracia de Dios entre nuestras vidas transforma. ¿Cuál es la evidencia de eso? Pablo dice, la fe, perseverancia en el Evangelio y amor. Y esto no producimos nosotros. Cristo mismo, depende de Cristo. De Cristo mismo. Nadie tiene derecho a decir que la gracia de Dios le salvó si esta gracia no le transformó. Pablo dice, yo conocí el poder salvífico de la gracia de Cristo, pero también conocí su poder transformador en la fe y en el amor de Cristo, o que está en Cristo. Cristo vino a su auxilio, dice Pablo. No solamente se convirtió en creyente, sino también en una persona llena de amor hacia Cristo y a su iglesia. La Biblia, Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, nos dice a nosotros en la iglesia, ¿cómo van a conocer que nosotros le pertenecemos? ¿Cómo, hermano? Que nos decimos te quiero a cada rato, te amo a cada rato, sino que tuvieran amor unos para con otros. Verdadero amor de Dios entre nosotros. Ese es una de las evidencias más seguras que le pertenecemos. Si amamos a nuestro hermano, si vos no le amás a tu hermano, vos no sos creyente. El apóstol Juan dice, estás en tinieblas, estás en muerte. ¿Cómo yo no voy a amar a mis hermanos? Y no estoy diciendo mis hermanos son todos preciosos, amorosos, fáciles amarles. No es tan fácil a algunos, pero le amamos.
De verdad. Más que a nuestra propia familia de sangre le amamos. Yo les amo de verdad y voy a estar ahí. Y eso no es, qué buen corazón que tiene. Mi corazón es perverso. Es el amor de Dios. Que sí, cuando tu hermano te dice, estoy en esta dificultad, vos no te vas a decir, merécelo esto, no le voy a ayudar, está infeliz. No decimos eso. Nuestro corazón se derrama y queremos sacar y darle y tranquilizarle a este hermano. Ayudarle, ¿sí o no, hermano? Y eso no es natural en nosotros, ¿verdad? No es natural. Sin embargo, lo hacemos. Y es una evidencia en nosotros. Si no hay ese amor en tu corazón, entonces sos incrédulo. La gracia de Dios no está en tu vida. Un verdadero cristiano, dice un comentarista, se caracteriza por una fe permanente y amor. La gracia de Dios es tan abundante que incluye no solamente la salvación, sino también la fe y el amor que lo acompaña. Y están los que creen también en los creyentes carnales. El que se convirtió ya es salvo. Ahora nomás es todavía carnal, no se consagró todavía. Eso, ¿dónde dice la Biblia eso? No dice. Hay creyentes y hay inconversos. Eso es todo lo que hay. El creyente ama, el creyente es transformado. La gracia de Dios le transforma. No es que recibió a Cristo y ya es salvo, pero le falta nomás cambiar muchas cosas todavía. De a poquito vas. Se va a entregar de a poquito. ¿Dónde aparece eso? No aparece en la Biblia. El que está y viene a Cristo, lo reconoce como Señor, su vida se transforma. Sí o sí se transforma. No es que después se va a transformar, se transforma. Se transforma, literalmente se transforma. Por eso Pablo dice, ahora yo antes odiaba, estaba con... Yo me trato de imaginarle a Pablo, ¿verdad? Porque a veces también tengo rabia cuando estoy manejando contra los que pasan al costado de eso. Y me atajo, ¿verdad? Respiro. No, y digo, ¿cómo de repente? ¿Cómo puede ser en un día que cambie eso? En el camino. ¿Cómo puede ser? Y es la gracia de Dios. Es imposible por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos cambiar, hermanos, por nuestras cuentas. No podemos. Es en Cristo. Es sometiéndonos al señorío de Cristo. No es. A uno quieren cambiar por su propia fuerza. Cuando cambie me voy a la iglesia. Cuando mejore. Eso no va a pasar. Si está enfermo y cuando me cure me voy a ir al hospital. ¿Cuál es la lógica ahí? No hay lógica. Andate al hospital para ser curado. La fe y el amor son ingredientes internos de la vida de piedad. No era suficiente, dice alguien, que este perseguidor dejara de perseguir a la iglesia. Eso no era suficiente. No era suficiente que este perseguidor comenzara a reunirse en armonía con los hermanos que profesaban la misma fe. Eso no era suficiente. Ahora debía darse a ellos con el mismo celo y fervor con los perdidos, para con los perdidos. Y eso fue lo que Pablo hizo. Dice, su incredulidad se convirtió en fe y su odio se convirtió en amor. Y Pablo, sabemos nosotros por la Escritura cómo él se dio. Pablo dice, ¿quieren juzgarme? Revísenme las cicatrices que tengo. Le reventaron a él. Literalmente le jugaron todo mal. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Por la iglesia. ¿Cómo pudo aguantar naufragio? Dice. ¿A vos te picó ya una serpiente? ¿Verdad que no? A Pablo sí. ¿A vos ya te apedrearon por el evangelio? No, a Pablo sí. Sin embargo, su amor por la iglesia, dice, yo voy a dar mi vida por la iglesia. Voy a dar mi vida por ustedes. Y ese es el amor, hermano, que Cristo produce en nosotros.
Si ese no es el amor, entonces es un falso amor y estás perdido. Pero Dios produce. El Señor Jesucristo hace una obra única en nuestros corazones, transforma nuestros corazones. Y eso hizo posible mediante el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo pagó nuestras culpas en la cruz, que hoy también vamos a recordar con los símbolos. ¿Para qué? No solamente para salvarnos, hermano, sino para transformar nuestras vidas. Y si nosotros entendemos esa verdad de la gracia de Dios, que no merecíamos, nuestra relación entre hermanos va a ser muy diferente. No digo que esté mal, me alegra ver a muchos hermanos cómo se preocupan por otros y se demuestra ese amor. Eso da gusto ver, hay esperanza. Digo, gracias Señor, hay creyentes, ¿verdad? Pero veo también en corazones que no hay ese desprendimiento, que quiere atajar siempre el beneficio hacia otros. No lo hagas. Dice, si tu hermano tiene sed, ¿qué tenés que dar? Voy a orar por vos. No. Si tu hermano tiene frío, voy a tenerte en mi lista de oración. No. Dale, dice. Suplí lo que necesita. Ayúdale. Dale. Amale. Hermanos, que Dios nos ayude como iglesia a entender la gracia de Dios cada día más, para que nuestro corazón verdaderamente le sirva. Y no importa si Dios te llama para ser diácono, si Dios te llama para ser pastor, o si Dios te llama, como nos llama a todos, a ser un esposo que ame a Dios, que ame a su familia y que gobierne bien su casa. Si Dios te llamó a eso, aleluya, está bien, genial, no salgas de ahí. Pero si Dios te llamó para servirle en un oficio en la iglesia, no es por mérito. Hacerlo con un corazón sincero, con un corazón de agradecimiento. Sirvamos a nuestro Dios y adoramos a nuestro Dios con corazón sincero y de amor. Amén, hermanos. Que Él nos ayude a todos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos abrir acá en Primera de Timoteo. Señor, suple lo que en nuestra deficiencia no podemos explicar tan claramente. Nosotros confiamos en tu Espíritu Santo que va a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, que tu gracia se manifieste de manera especial en tu iglesia acá en Comunidad Bíblica de la Gracia. Y que nosotros, tus hijos, te sirvamos con amor sincero, con gratitud, con asombrosa gratitud. Y que este amor que tú derramaste en nuestros corazones sea manifiesto, que pueda ser evidente en nosotros. Santifica a tu iglesia, bendice a tu iglesia, te pido, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén.